Educación Internacional y Nuevas Tecnologías. Actualmente desempeña el cargo de Directora General de Formación Inicial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Realiza la Cátedra Suprema Gómez Robledo en Psicología Cognitiva y es especialista en investigación en Ciencias Sociales. Lleva a cabo estudios de maestría en Comunicación Educativa en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y sobre entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad de Panamá. Cursa el Doctorado Internacional en Educación, Innovaciones Pedagógicas, Experiencias Alternativas y Nuevas Tecnologías, trabajando sobre el tema de análisis de Internet en los procesos de gestión para la internacionalización, realizando diversas instancias y seminarios de investigación en Europa, Norteamérica y México. Realiza diplomados en habilidades docentes en el Tecnológico de Monterrey, el Diplomado de Espacios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad Roberto de Cataluña y efectúa la especialidad en Espacios Virtuales de Aprendizaje de la Organización de Estados Iberoamericanos y Virtual Educa. Participa en el programa de formación del EIGATE ofrecido por la Unión Europea. Dentro de sus cargos más sobresalientes destaca su labor al frente de la Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional, directora de programas internacionales, directora de educación permanente, coordinadora de seminario y gestora del programa, definición de una estrategia institucional e implementación en diferentes entidades, así como responsable de diversos programas de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Británico, la Embajada Francesa, el DAR, entre otros, y lleva a cabo un gran número de actividades con instituciones y organismos en diversas partes del mundo. Como profesora se ha desempeñado por un buen número de años en la UNAM, el TEC de Monterrey, La Salle, Universidad Latinoamericana, Autónoma del Estado de Morelos y en institutos como el de Ciencias de la Educación, Facultad de Arquitectura, posgrado en Derecho, donde realiza formación para tutores de espacios virtuales. En el 2010 fue como asesora pedagógica y de instrucción, experta en desarrollo de contenidos y coordinadora de la virtualización del diplomado. Entre sus principales distinciones fue presidenta y vicepresidenta vocal de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y actualmente participa en el Consejo Consultivo y Directivo de la misma asociación. Ha sido miembro del Consejo del CONAGED, de la ACIE, miembro del Consejo Consultivo, de la Certificación del Instituto Nacional de Migración y ha recibido diversos reconocimientos por su desempeño académico. Recibió la medalla Phi Beta Delta International Scholars y el reconocimiento del EXPO. Embajador de Estados Unidos, Antonio Garza Jr., por su desempeño al frente de la APEI. En el 2009 fue reconocida por la revista Líderes como uno de los 40 líderes de la educación mexicana por su gestión al frente de la APEI y recibió el premio APEI 2012 por su contribución a la internacionalización de las universidades mexicanas. Recibamos pues a la doctora con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dios de mi vida, esto siempre es un poco bochornoso, pero creo que es un mal necesario el compartir un poco el currículum, más que nada para decirles, sobre todo jóvenes, ustedes que están aquí, queridos profesores, que esta cuestión de la internacionalización y este trabajo que realizamos, pues es parte de nuestra historia y es una cuestión de oficio. Es decir, no creo que dentro de las trayectorias de cada uno de los profesores hubiese estado planeado desde su inicio, sino que la vida nos va dando una serie de retos que son los que vamos a tomar y compartir en este momento. Para los jóvenes que están allá atrás, yo sé que es difícil y es cansado en este momento escuchar todas las presentaciones, sobre todo porque no necesariamente tienen el significado que deberían de tener. Entonces, si lo puedo traducir en este momento, lo único que les quiero decir es que el día de hoy estamos hablando de vida más que de internacionalización y que además estamos hablando en este momento de un futuro que ya está presente. Es decir, estamos conjugando para un tiempo que ya llegó, pero que nos estamos preparando para ir con ello, y otros que ya lo estamos viviendo de diversas maneras. Entonces, si me permiten, ya aprovechando la presentación de muchos de los colegas que han estado aquí, algunas de las diapositivas las saltaré y prefiero compartir con ustedes algunas experiencias. Primero, ¿cuántos de ustedes, y vamos a empezar de atrás para adelante levantando la mano, han planeado en su vida poder estudiar
en más de 1, de 2, de 3, de 4 o de 5 países. ¿Lo han planeado? Nadie, los enchismosos. Profesores, también ustedes. No lo habían planeado. ¿A cuántos de ustedes ya les ha sucedido? Aunque no lo hayan planeado. Un poco más de manos, efectivamente. Fíjense que precisamente todo esto que ocurre, nos ocurre como una parte contingente y no queremos que sea así. No es una decisión de vida de último momento. Entonces, vamos a empezar a pasar y si ustedes me permitan, este es el menú, este es la forma de viaje que vamos a tener para entender un poco desde las tendencias hasta este trabajo de equipo que nos corresponde a todos. Y cuando digo trabajo de equipo, también vamos a entender cuáles son nuestras camisetas. Es decir, es la primera pulsión decir, yo vengo de la universidad tal, es que la veracruzana es la que me caracteriza, es que yo tengo, y sin embargo nuestra primera camiseta, y espero que la tengan muy bien puesta, es México. Pero aquella que nos representa a todos es decisión del planeta en el que nos encontramos. Entonces todos nosotros en este momento estamos saliendo de la trampa, que son trampas de alguna manera, de aceptar que parte del planeta no nos corresponde. Sí sé que necesitamos visas y que necesitamos pasaportes y demás, pero esa decisión no la tomamos nosotros. Sin embargo, nadie nos puede indicar a qué nos vamos a dedicar, dónde nos vamos a mover y dónde vamos a vivir. Ya en otras oportunidades he tenido el privilegio de hablar con los colegas de la Veracruzana y efectivamente dar cuenta de que muchos de nosotros somos hijos de la internacionalización, no se asusten, y también somos producto de una gran cantidad de situaciones de vida que nos llevaron a ser o inmigrantes o tener relación con inmigrantes. ¿Cuántos de nuestros padres, de nuestros hermanos están en este momento viviendo en otro país, voluntaria o involuntariamente, porque algunos han tenido que, no necesariamente han querido? ¿Y cuántos de nosotros en este momento estamos preparados para que estas historias se mejoren y podamos tener un destino mucho más feliz y mucho más decidido por nosotros? Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre las tendencias, y en las tendencias no me detengo mucho en eso. Sabemos que cada vez más los profesionales y las presentaciones de sus colegas han sido precisamente eso. Se requiere de una formación y un perfil cada vez más internacional. Se requiere de saber que cada uno de ustedes que está aquí ha tomado una decisión de formarse, de prepararse, de poder enfrentarse al mundo con los idiomas. Han hablado mucho de los idiomas. Yo quiero hablar más de la cultura. Es decir, no basta ser competente lingüísticamente, y por competente quiero mencionar las 4 habilidades, sino que también tenemos que entender otras realidades en la forma de ser, de actuar, de amar, de pensar, y por la cuestión de la tolerancia y las empatías. Seguimos, por favor. Cuando hablamos de las tendencias, nosotros estamos viendo que cada vez más, ante esta necesidad, que no necesariamente se tiene claridad en las instituciones, sino que muchas veces es porque está de moda, porque todos dicen que es importante, porque la Unión Europea nos dijo que teníamos que ser todos internacionales, tomamos decisiones, pero tomamos decisiones para ver cómo podemos ir reaccionando, y poco pensamos en cómo nos podemos adelantar de manera proactiva para poder generar este tipo de proyectos. Entonces, jóvenes, necesitamos refuerzos. Son ustedes justamente los que se preparan. Les voy a compartir un poco, brevemente, una historia de vida. Hace muchos años, no les digo todavía cuántos, pero hace muchos años había una joven cuyo pronóstico de vida no era salir ni siquiera de su recámara, con una educación muy tradicional, con una forma de ser muy tradicional, siendo mujer, no pudiendo salir de casa porque estaba prohibido, etcétera, etcétera, y era el pronóstico 0, si ustedes lo quieren ver del 1 al 100. Poco a poco, demostrando, trabajando y viviendo, porque fueron circunstancias de la vida. Ustedes han escuchado algo de la presentación. Fue transformándose esa joven hasta que en este momento, no es mi tarea, pero sí soy parte de la tarea de lograr una formación integral de seres humanos. Justo es la primicia, estoy estrenando esta semana la Dirección General de Formación Integral, porque se concibió que la internacionalización sí es muy importante y es parte de la formación integral, pero hay cosas todavía más profundas y vamos a ver qué es. Adelante, por favor.
Primero, que desde el posgrado y las licenciaturas, nosotros tenemos ya conceptos que aparentemente no estaban en la academia. La academia esta rígida que entendemos, esta academia que se iba hacia los saberes y conocimientos y los aprendizajes, no hablaba de conocimiento e innovación, y sin embargo es una característica de nuestro tiempo, y qué afortunados somos. Segunda, sociedades del conocimiento, y todo lo que implica una sociedad como tal, es decir, nosotros. No es la sociedad de ente abstracto, somos nosotros que integramos precisamente este grupo de jóvenes profesores también, este grupo de funcionarios que están trabajando y cuyas sinergias logran que efectivamente podamos generar un proyecto común. La otra parte, la internacionalización del posgrado, ya la maestra Malena no me dejará mentir que es una tarea ardua que tenemos que trabajar, sobre todo para todos los programas de posgrado de calidad y los que están en vías de ser evaluados. Entonces, en esta parte también tenemos esta cuestión que ustedes ven: movilidad, redes, programas compartidos, etc. Y por otra parte, demandas sociales muy claras. Y las demandas sociales no nada más están preguntando cómo podré estudiar y dónde podré hacerlo y cómo me puedo ir, sino comeré hoy, tendré salud el día de hoy, le importará a alguno que yo sea invidente o sea sordo. Todo ese tipo de preguntas son las que nosotros tenemos que tener claros en las demandas sociales, y cada uno de ustedes como estudiantes tendrían que estar trabajando para dar estas respuestas. Seguimos, por favor. Cuando hablamos de formación integral, hablamos otra vez de conceptos que tienen que ver con el espíritu, de los intangibles estamos, que tienen que ver con una convicción, que tienen que ver, como les dije alguna vez a mis alumnos, ¿quién de ustedes amanece en la mañana y dice, qué rico que soy humano, qué maravilla que respiro y que vivo, qué increíble todo lo que puedo generar por mis capacidades cognitivas, morales, espirituales? Queremos ser tan libres pensadores, y de hecho yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de fe, estoy hablando de espíritu, que de repente ya nos da pena confesar que creemos en algo y entonces todo se vale. Y cuando todo se vale, pues entonces no hay que arreglar nada, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí, en este caso, más que hablar de una cuestión de religión, tenemos que hablar de una cuestión de convicción y de toma de decisiones. ¿Qué estoy dispuesto o no estoy dispuesto a que suceda en el planeta? ¿Y cómo lo voy a poder decidir? Lo voy a poder decidir a partir de que me doy cuenta que hay cosas que nos lesionan, hay cosas que nos lastiman, hay cosas que necesitamos efectivamente tomar como decisión, porque es un compromiso de todos. Entonces, en este sentido, si nosotros no tomamos esto, digo, claro, nadie aparece con una solicitud en su puerta y dice, hoy tú serás parte de la vida, intégrate. No, pero la invitación está ahí. ¿Quién nos dice que sí? Tal vez nadie, pero ¿quién nos dijo que no? Es decir, el no siempre lo hemos tenido, pero en este momento el trabajo es como sí. Y en ese como sí es que podemos hacer, es darnos permiso para creer y para crear. Y los que estamos aquí en la academia y los que están aquí presentes son la selección, son la crème de la crème. Es decir, ustedes de alguna manera no representan en general al grueso de la población, pero ustedes son los principales jóvenes y cómplices para poder precisamente incluir a más gente en la causa. Es así que por eso nosotros trabajamos en organizaciones, en asociaciones, y que estamos haciendo una lucha no para ser más importantes de ninguna manera, sino para poder pagar un poquito de todo eso que hemos recibido. Seguimos, por favor. Cuando hablamos de la dimensión internacional, entendámosla primero. Tenemos que ver que dentro de la cooperación universitaria hablamos de intercambios académicos de profesores y estudiantes. ¿Cuántos de los profesores que están aquí se han ido a intercambio? ¿Han tenido la oportunidad? Por ahí mencionaban ya algunos. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos son profesores aquí? Mano bien levantada. Ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de irse de intercambio, tener una experiencia, aunque sea de corta duración? Muy bien. Bueno, pues les digo, queridos profesores, colegas míos, ya escucharon, yo doy clases en 3 facultades diferentes y las que se acumulen esta semana. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pedimos. No pidamos lo que no somos capaces de dar. Ese es uno de los primeros componentes. Cuando nosotros decimos, hablemos en idiomas,
¿Cuántos idiomas hablamos? Si no lo sabíamos porque no era parte de nuestra época, y se vale, chicos, se vale, porque como les dije alguna vez, la cuestión de las tecnologías, mis alumnos decían, pero ¿ustedes qué hacían si no había tecnología? Si no había internet, si no había computadoras y todo. Que bueno, chicos, era muy sencillo, las teníamos que inventar. Íbamos en el proceso, ustedes ya lo tienen. Entonces lo único que les pido, por favor, es que bien lo aprovechen. Pero los que no estuvimos en esto no es disculpa. Tenemos que saltar al caballo y por eso nos dedicamos a la educación internacional. Tenemos que darle sentido, pero con la ventaja competitiva de conocer el antes, el ahora y las precauciones que tenemos que tomar. Porque no nada más se trata de tomárnoslo como píldora, sino de convertirlo para que este vino aromático, este vino que se encuentra, es un vino nuevo en botella nueva, no el vino viejo en botella nueva. Entonces todo esto nosotros lo vamos a tener que convertir en este tipo de actividades. Proyección de investigaciones conjuntas. Conjuntas no quiere decir en bola. Conjuntas no quiere decir nada más tú haces lo mío, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo y lo firmamos los dos. Quiere decir que tenemos que entrar en combinación, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos una toma de decisiones, tenemos que ver cómo involucramos a los estudiantes. ¿Cuántos y cuántos brillantes investigadores de ninguna manera piensan en sus estudiantes? Ya no digan siquiera para financiarlos, para incluirlos y que sean ese grupo que se va a formar y que posteriormente serán los investigadores. No, yo soy el investigador y mientras menos sepan, tengo menos competencia. Eso no se vale. Se vale retarse cada uno de los días. Acuerdos, y lo digo también como profesora investigadora, entonces ahí tenemos que ver. Acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales. Programas educativos conjuntos. Dobles grados, intercambio de expertos, reuniones científicas, con tutelas de tesis, etc. Todo esto, chicos, no es que no existiera, es que tiene una dimensión cada vez más rica, pero tenemos que recrear y tenemos que repensar para que esto sea agua para nuestro molino y no nos ahogue. Por otra parte, pongo una cita del 98, pero desde mucho antes, desde nuestro querido Erasmo de Rotterdam hasta la fecha, nosotros estamos hablando de que la educación internacional está presente y nos mencionan calidad, pertinencia y la cooperación internacional. Nadie había dicho que no. De hecho, siempre lo hemos necesitado y ha existido. Pero tuvimos que esperar a que alguien renunciara para ver cuán importante era. No estemos esperando, tenemos que descubrir qué es lo que está sucediendo antes de que nos suceda y empecemos con unos procesos ya retrasados, reactivos y que de alguna forma pues no estamos preparados y no como la hormiga y la chicharra no guardamos para el invierno, tenemos que prepararnos. Dentro de cada una de las cosas, bueno, los aspectos importantes como la calidad de la evaluación y acreditación de los procesos, acreditando nuestros procesos, lo que hacemos tiene que estar acreditado, evaluado, consciente con la visión, con los planes institucionales de desarrollo, tiene que armonizarse, tiene que generarse en todas las líneas. El mejoramiento de la planta docente, es que los profesores ya somos lo mejor, ¿qué nos van a mejorar? Claro que nos tienen, no mejorar, a lo mejor el concepto es lo que causa un poco de escozor, pero sí nosotros tenemos que reforzar y que actualizar nuestros conocimientos permanentemente. Por otra parte, la calidad y difusión de la investigación, sobre todo la difusión, que no se quede en los libreros, sino que se aplique y que además sirva para concatenar el conocimiento y avanzar en las investigaciones. ¿Cuántos de ustedes, futuros tesistas, están pensando en avanzar una investigación ya existente? Normalmente todo el mundo quiere empezar desde que la Tierra estaba caliente. Tiene que empezar con cosas que nadie ha estudiado. Si nosotros nos pusiéramos como meta ir avanzando en el conocimiento, les aseguro que llegaríamos mucho más lejos. Entonces piénsenlo muy bien, jóvenes. La formación integral de los estudiantes y la transparencia y rendición de cuentas. Adelante. Respecto a la gestión, solo les paso rápidamente la lista de todo lo que se hace, y seguramente aquí la maestra Malena y su equipo sabrán que toda esta lista y más es lo que se realiza precisamente en las áreas de gestión: movilidad, redes de proyectos, protocolo, regulación migratoria, etcétera, etcétera, y cada uno de esos tiene sus implicaciones.
Pero además lo verdaderamente interesante, jóvenes, o por qué se los presento, es porque ustedes pueden desarrollarse en estas áreas, tengan la formación que tengan, porque en cada una de las áreas, para la cuestión de internacionalización, seguramente podrán ser gestores. Uno, primer concepto, gestor, sí, se conoce más. Mediadores, dos, una formación de un químico mediador intercultural, un biólogo mediador intercultural, un sociólogo mediador intercultural. Son estas nuevas formaciones que nosotros tenemos que estar claros y que además no convencemos todavía a la sociedad para que se involucren. ¿Por qué? Porque queremos las mismas carreras, siempre las queremos de la misma manera y que no nos cambien el nombre. Y por eso tenemos miles y miles, y no voy a mencionar carreras para no herir a nadie, de carreras que se repiten y se repiten y se repiten, y luego nada más les cambian la modalidad, y sus egresados son precisamente egresados que no encuentran trabajo porque no tienen este perfil. Entonces creo que también es importante que se tomen decisiones hasta para la selección. Fondeo de becas nos faltaba por ahí. Cuando hablamos de la dimensión internacional, hablamos de promoción de estancias en el extranjero, como lo acaban de hacer aquí. Cursos, prácticas, tesis. También extranjeros en el campus. Dicen que el día de hoy va a haber la presentación de dos colegas colombianas, pero seguramente tenemos una gran cantidad de estudiantes que son embajadores de su institución y que nos visiten, así como nosotros enviamos también a los estudiantes cursos de y en idioma extranjero. Es decir, no nada más los cursos de inglés, sino impartidos en inglés. Y además hasta con la diferenciación. Hablábamos, por ejemplo, del francés. Perfecto. ¿Francés de dónde? ¿De la Martinica? ¿O francés québécois? ¿O francés de Francia? Donc, si je parle français, je peux parler avec l'accent français. Bien sûr, je peux parler en québécois et ça va être totalement différent. ¿Se dan cuenta? Tenemos diferentes formas de hablar y diferentes formas de producir. Auch wenn ich spreche Deutsch, es ist etwas anderes. ¿Sí? Nos suenan, pero ¿cómo nosotros vamos a entender no solo a los hablantes, sino la parte de la cultura de los hablantes? Seguimos. Todas estas partes. Adelante. También tenemos una sociedad a la que tenemos que rendir cuentas, o que deberíamos rendirle cuentas. Nosotros somos universidades públicas, pero igual las privadas, porque el dinero viene también de gente que trabaja y que hace enormes esfuerzos para pagar la educación de sus hijos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en esta parte, primero tenemos que ver, y como universidades asumir el compromiso de aprovechar los recursos de una manera racional y acorde con una misión muy, muy clara. La otra parte es podernos proyectar nacional e internacionalmente. Ahí dice, representando al Estado, pero yo diría al país y al planeta. Claro que todavía no tenemos relaciones interespaciales, pero no tardamos. La otra es mayor calidad de esos egresados y la mejor formación de cuadros con apertura internacional. Es increíble, pero las oportunidades de trabajo en este momento, y sobre todo a través de las tecnologías, hacen que el día de hoy ustedes estén sentados aquí y que dentro de 6 meses puedan estar trabajando en Beijing, ¿les gusta? Y que además ustedes pudieran estar en servicios médicos en Bad Dresden, en Alemania, o que en algún momento ustedes pudieran estar, ¿por qué no?, en Chile, dando trabajo comunitario. Así es la vida, así es como nosotros nos vamos encontrando estos retos. Seguimos, por favor. Y bueno, todo esto sucede con la sociedad. Por supuesto que hay obstáculos, no somos tan naif, no somos tan inocentes para decir todo está dentro de las condiciones para darse. Tenemos que entender, por ejemplo, y que consta que estoy hablando de mi universidad, de cambios de administración que impiden la continuidad de muchos proyectos, que hay cambios y que tienen que ver, muchas veces sucede esto. La otra, presupuestos reducidos y sobre todo ante demandas tan grandes. Hablamos de personal escaso, sobre todo cuando vemos las dimensiones, porque no somos muy buenos para encontrar cómplices. Tendríamos que estar estableciendo redes muy bien definidas internamente. Duplicación de funciones, resistencias, por supuesto, atmósfera hostil de trabajo o de competencia mal entendida. Entre solitos nos estamos, como jardineros, nos estamos pisando ahí la manguera para que los otros no puedan hacer. Tenemos que cambiar esta cultura, porque además finalmente si le va mal a uno, nos va mal a todos, y eso lo tenemos que entender.
y la otra problemas sociales y económicos. Tenemos, sí, obviamente, y ustedes lo habrán escuchado hasta el cansancio, las situaciones de violencia en México y cómo todos nos estamos matando y cómo es la ley del revólver y cómo... No es cierto, no es cierto, pero lamentablemente lo malo es lo que viaja más rápido. Entonces sí tenemos que tener y sabernos cuidar y saber amar la vida para defender la paz. Así de fácil. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. Dentro de las estrategias de internacionalización, primero tenemos que definir qué es esta parte de estrategia. Entonces sabemos que es una realidad cotidiana, que se puede dar dentro de espacios tangibles como intangibles, es decir, ya hemos pasado de los átomos a los bytes, y dentro de los bytes tenemos campos completos en los que trabajamos y en los que vivimos como una forma experiencial. Ya mencionaba precisamente, uno de mis trabajos principales no es en los tangibles sino en los intangibles, porque dirigimos una plataforma que ya para este momento lleva como 300 personas formadas para la gestión internacional para toda Latinoamérica, y no he tenido el gusto de conocer a mis alumnos más que en las pequeñas reuniones. Esto es una parte de formación. Estudiantes, gestores y docentes que están involucrados. Un buen amigo, Hans de Witt, nos dice que para que podamos hacer una buena planeación tenemos que pensar en 3 dimensiones. Primero, políticas y normativas, después, sistemas y procedimientos, y posteriormente servicios de apoyo de manera directa o indirecta y las condiciones. Si ustedes piensan en estos 3, sobre todo para los que hacen planeación, los directores que tienen esta responsabilidad, es un trabajo que tendrían que hacer de revisión para que las condiciones se den y no se vean impedidos de realizar algunas cosas porque no se previó, porque no se puso, y esto es un trabajo mucho más fino, no se preocupen, no vamos a hablar de planeación aquí a detalle, pero es muy importante que tengamos claro esto. También tenemos que ver que todas estas actividades tienen que ver con las estrategias que estamos armando. Seguimos, estas ya las han mencionado mis colegas. Y dentro de todo esto también el compartir entre especialistas y expertos. Y me refiero también a los estudiantes. ¿Cuántos espacios como este foro se generan para intercambiar experiencias? Yo felicito a la Universidad Veracruzana, al coordinador del evento y a todos los que están aquí, porque esto es precisamente inspiracional. Nuestro trabajo debe de ser, sí, mucho de trabajo, de gestión, de coordinación, de financiamiento, pero también de inspiración. Queremos historias diferentes, queremos historias nuevas, queremos razones para continuar. Tenemos una misión y una vocación muy clara que se refleja precisamente en este trabajo. Adelante. Yo les hago rápidamente la mención del Diplomado en Internacionalización, que es este espacio virtual donde precisamente los directores de oficinas internacionales de toda Latinoamérica, de diferentes instituciones, cada semestre están optando precisamente para establecer el intercambio. Y lo más valioso de eso sí, son los contenidos, pero todavía más la colaboración que se establece a través de este diplomado. ¿Seguimos? Cuando hablamos de la institución, adelante por favor, universitaria, tenemos que ver que esto es una apuesta en donde la colaboración tiene que ir en una sola línea. Sí, una visión y una misión muy clara, pero también